Y en el último vídeo sobre los ejemplos resueltos de la práctica del tema 9 vamos a ver los relacionados con la rentabilidad. Si os acordáis de la teoría, la rentabilidad de cualquier inversión se calcula aplicando una fórmula que es los intereses obtenidos al realizar la inversión entre el importe de la inversión realizada, ¿vale? Y lo multiplicamos por 100 para que nos salga un porcentaje. Vamos a hacer el ejercicio 7. Mirad, en el ejercicio 7 nos dice, calcula la rentabilidad de una inversión de 15.000 euros que ha generado unos intereses de 800. Vamos a poner nuestros datos. Inversión son 15.000 euros y los intereses son 800. ¿Cómo resolvéis este ejercicio? Simplemente aplicando la fórmula que os he puesto arriba, ¿vale? Entonces, la rentabilidad es igual a 800, que son los intereses, entre 15.000, que es el importe de la inversión, y por 100. Si vosotros calculáis, nos da que la rentabilidad de esta inversión es igual a 5,33 periodos por ciento, ¿vale? Es decir, la rentabilidad de la inversión es un 5,33%. Y ahora, en el ejercicio 8 nos pide la cantidad invertida en una inversión que ha generado 500 euros de intereses con una rentabilidad del 2%. En este ejercicio nos da por un lado los intereses, que son 500 euros. Y por otra parte nos da que la rentabilidad es un 2%, ¿vale? Si volvemos a la fórmula de la rentabilidad, si os acordáis, os he dicho que es intereses entre la inversión y por 100. Ahora tengo los intereses y tengo la rentabilidad. Y lo que nos pide calcular es la inversión, ¿vale? Entonces vamos a tener que el 2% es igual a 500 entre la inversión y por 100, ¿vale? ¿Cómo vamos a despejar esto? Venga, ponemos 2 entre 100, que está multiplicando y pasa dividiendo, es igual que 500 entre la inversión, ¿vale? Esto nos daría 0,02, ¿vale? Igual a 500 por la inversión, entre la inversión. Pasamos la inversión multiplicando y nos daría 0,2. Inversión es igual a 500. Si dejamos la inversión sola, el 0,2 que la está multiplicando pasaría dividiendo. Entonces sería que la inversión sería igual a 500 entre 0,02. Por lo tanto, la inversión que hemos realizado para obtener unos intereses de 500 y con una rentabilidad del 2% son 25.000 euros. ¿Vale? Y estos son todos los ejemplos prácticos que podemos calcular en el tema 9 en referencia a la práctica, ¿vale? Y de estos modelos de ejercicios serán los que entrarán en el examen junto con los del tema 8. Hola, mirad, en este vídeo vamos a aprender a resolver la práctica del tema 9. Todas las fórmulas que vamos a utilizar son las que están en el tema y que aparecen en los distintos ejemplos resueltos que ya hay en el propio tema, ¿vale? Estos enunciados los voy a subir ahora junto con el vídeo y con las soluciones que voy a ir haciendo con vosotros, ¿vale? Mirad, en el ejercicio 1 nos pide calcular el consumo de una familia cuya renta disponible es 1.500 euros y su propensión marginal a ahorrar o al ahorro es del 15%, ¿vale? Entonces los datos que tenemos es que la renta, que es la I, son 1.500 euros, ¿vale? Y que la propensión marginal a ahorrar es de un 15%, que si lo ponemos en tanto por 1 sería de 0,15. ¿Cómo he obtenido este 0,15? Pues de dividir 15 entre 100 para quitar el porcentaje, ¿vale? Vosotros sabéis por los apuntes que la renta es igual al consumo más el ahorro. Tenemos la renta y podemos calcular el ahorro, que es un 15% de esa renta disponible, ¿vale? Y una vez que tengamos renta y ahorro, vamos a sacar el consumo, que es precisamente lo que nos pide el ejercicio, ¿vale? ¿Cómo calculamos el ahorro? Que es la letra A, aplicando el porcentaje de la propensión marginal a ahorrar sobre la renta disponible. Entonces sería
1.500 euros, que es la renta, por 0,15, que es la propensión marginal a ahorrar, ¿vale? Y si nosotros lo calculamos, eso nos da un ahorro de 225 euros, ¿vale? Y ahora ya vamos a aplicar la fórmula, ¿vale? De la renta igual al consumo más el ahorro. Y es igual al consumo más el ahorro. La renta son 1.500 euros. El consumo es nuestra incógnita y el ahorro son 225, que lo acabamos de calcular a partir de la propensión marginal a ahorrar. Despejamos el consumo, que serían 1.500 menos 225, lo que está sumando, pasa restando, y nos da que el consumo de esta familia son 1.275 euros, ¿vale? Y así es como se resolvería el ejercicio número 1. Otra opción, como nos lo pueden dar, es que en vez de darnos la propensión marginal a ahorrar, nos den la propensión marginal a consumir y nos pidan el ahorro. Pues con la propensión marginal a consumir calculamos el consumo de la familia, tendríamos la renta, por la diferencia entre la renta y el consumo tendríamos el ahorro, ¿vale? Pero el procedimiento sería exactamente el mismo, ¿vale? Ejercicio número 2. Calcula la propensión marginal a ahorrar de un país sabiendo que la propensión marginal a consumir es de un 92%. De los apuntes, vosotros sabéis que la propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar siempre es igual a la unidad, siempre y cuando lo pongamos en tanto por uno, ¿vale? Si nosotros tenemos en cuenta que en el enunciado nos dice que la propensión marginal a consumir es del 92%, que sería 0,92 si lo ponemos en tanto por uno, y nos piden la propensión marginal a ahorrar, lo que hacemos es, por diferencia, la sacamos, ¿vale? Lo que está aquí sumando pasaría restando y nos quedaría que la propensión marginal a ahorrar sería 1 menos 0,92. La propensión marginal a ahorrar del país sería 0,08. Por lo que es lo mismo, un 8% si lo multiplicamos por 100 para expresarlo en porcentaje, ¿vale? Vamos a hacer el ejercicio número 3. En el 3 nos dice: si el nivel de renta de un país es de 10.000 euros y la propensión marginal a consumir es del 85%, calcula las tendencias a consumir y ahorrar si la renta aumenta a 15.000 euros en el año 1 y a 18.000 euros en el año 2, ¿vale? Entonces, ¿qué datos tenemos aquí? Que tenemos un nivel de renta, R no, I, del año 0 de 10.000 y la propensión marginal a consumir del 85%, o lo que es lo mismo, 0,85, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacerlo? Con una tabla igual que están en los apuntes. Pero antes de eso lo que vamos a hacer es calcular la propensión marginal a ahorrar, ¿vale? Para que hacer la tabla sea mucho más fácil. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Exactamente igual que en el ejemplo anterior, ¿vale? Si la propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar es la unidad, la propensión marginal a ahorrar sería 1 menos la propensión marginal a consumir, que en nuestro caso sería 0,85. 1 menos 0,85 nos daría que la propensión marginal a ahorrar para este ejercicio sería 0,25, o lo que es lo mismo, un 15%. Perdona. Es que esto es 0,15. Vale. Una vez que tenemos todos los datos que vamos a necesitar, vamos a hacer una tabla, ¿vale? ¿Qué vamos a poner en la tabla? Vamos a poner la renta, el consumo, el ahorro, propensión marginal a consumir y propensión marginal a ahorrar. La columna de la renta la vamos a dividir en dos partes: renta y aumento o variación de la renta, ¿vale? Y lo mismo vamos a hacer con lo del consumo y con la del ahorro. Consumo, variación del consumo, ahorro y variación del ahorro, ¿vale? Y una vez que tenemos esto, ya lo vamos a ir haciendo con los datos que nos da el enunciado. Tenemos que la situación inicial son 10.000 euros de renta, ¿vale? Con una propensión marginal a consumir del 0,85 o del 85%, como queráis lo podéis poner, pues lo voy a poner yo aquí, y de una propensión marginal al ahorro del 15%, ¿vale? Si sabemos las propensiones marginales a consumir y ahorrar, podemos calcular
el consumo y el ahorro. ¿Cómo? Aplicando ese porcentaje a la renta, sacaríamos el consumo y aplicando la propensión marginal al ahorro a la renta, obtendríamos el ahorro, ¿vale? Entonces, si hacemos el 85% de 10.000, nos da que el consumo son 8.500 euros y nos da que el ahorro son 1.500, ¿vale? ¿Cómo podríamos sacar el ahorro? Como lo hemos hecho aplicando el 15% a 10.000, o también lo podríamos hacer por la diferencia. La renta o se consume o se ahorra. Si sabemos que la renta son 10.000 euros y el consumo son 8.500, el ahorro son 1.500 por diferencia, ¿vale? Vamos al año 1. El año 1 nos dice que la renta son de 15.000 euros, ¿vale? Si el enunciado no nos dice nada, que en la mayoría no nos van a decir, ¿vale? Consideramos que tanto la propensión marginal a consumir como a ahorrar se mantiene constante, ¿vale? Con el paso de los años. Entonces aquí seguiría siendo un 85% y un 15% la propensión marginal a ahorrar, ¿vale? ¿Cómo calculamos el aumento de la renta? Pues la renta del año 1 menos la del año 0 y nos saldría una variación de la renta de 5.000 euros, ¿vale? Y os voy a poner aquí cómo lo he obtenido. 15.000 menos 10.000. En los ejercicios que me tenéis que entregar podéis hacer lo que queráis. O me ponéis la diferencia o me ponéis simplemente el número, ¿vale? ¿Cómo vamos a calcular el ahorro para el año 1? Lo que vamos a hacer es aplicar la propensión marginal a consumir, pero a la renta del año 1. Entonces habría que hacer el 85% de 15.000, que nos saldría que es 12.750. ¿Cómo hacemos el ahorro? Como más nos guste, o aplicamos el 15% a la renta del año 1, o lo hacemos por diferencia entre la renta y el consumo. Cada uno hacedlo como queráis, porque la cantidad es la misma. Y el ahorro para el año 1 nos sale de 2.250. ¿Cómo vamos a calcular la variación del consumo? Pues el consumo del año 1 menos el del año 0. Y eso nos da una variación de 4.250 euros. Y el del ahorro exactamente igual. El ahorro del año 1 menos el del año 0. Y eso nos da un ahorro de 750 euros. Año 3, la renta es 18.000 euros. ¿Cómo sacamos el consumo? Exactamente igual que antes. Vamos a considerar que la propensión marginal a consumir y ahorrar se mantiene constante, ¿vale? Entonces tendríamos que el 85% de 18.000 nos da un ahorro para el año 3 de 15.300 y un ahorro de 2.700. ¿Cómo vamos a calcular los incrementos? Pues por diferencia entre el año 3 y el año 2. Siempre se hace para los aumentos entre el año inmediatamente anterior, ¿vale? 18.000 menos 15.000, un aumento de la renta de 3.000. El consumo 15.300 menos 12.750, un aumento del consumo de 2.550. Y el ahorro 2.700 del año 3 menos 2.250, nos da un aumento del ahorro de 4.450, Toda la tabla está en euros, ¿vale? Aunque no lo ponga. Ahora, ¿qué nos puede pasar? Que entre un año y otro la renta disminuya, pero el procedimiento para hacerlo sería exactamente igual. Lo único que las disminuciones, en vez de ser las variaciones, en vez de darnos positivos, nos darían negativos, ¿vale? Pero el ejercicio sería exactamente igual. Este es el ejemplo 3 y hasta ahora lo que estamos haciendo son ejercicios de la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar, ¿vale? Que es la primera práctica o ejemplo de práctica que tenéis en el tema 9.